Papá no está muerto, está bajo tierra. El niño temblaba y el millonario cayó de rodillas. Diego miraba al viejo árbol del patio. Sus ramas hoy parecían garras, listas para atrapar a cualquiera que se acercara. Tenía razón. Su padre estaba allí. No estaba muerto. No. ¿Cómo podría? Enrique había prometido volver. Había jurado que siempre estaría a su lado. Sus ojos se llenaron de determinación cuando recordó la última tarde juntos. Esa tarde, el cielo se había oscurecido rápidamente, pero él aún sonreía. Lo que Diego no sabía era que esa sería la última vez que vería a su padre. Todo lo que quedaba ahora era silencio. El patio se había convertido en su santuario, y cada día se armaba de una pala, decidido a desenterrar la verdad de su corazón. La tierra era dura, pero su fe era más fuerte. Cada palada, cada golpe, lo acercaba más a su padre. «Está aquí, lo siento», murmuraba con la voz temblorosa. La madrastra, Silvia, observaba desde la ventana, sus ojos llenos de «No es cierto», pensaba Diego, su pecho apretado de rabia y tristeza. «No es cierto». Los vecinos murmuraban al verlo cavar. «Ese niño está loco», decía una señora, mientras otros asentían con la cabeza. Pero no sabían, no conocían la conexión que él sentía con aquel árbol enfermo y torcido. Un hombre nuevo, Ricardo, se había mudado al vecindario, y aunque iba con prisa, se detuvo intrigado. ¿Por qué un niño pequeño estaba tan decidido a excavar? Había perdido a su esposa, y entendía el dolor del pequeño. Así que comenzó a observarlo, sintiendo una especie de angustia por lo que veía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Diego sintió algo duro bajo su pala. Su corazón brincó. «¡Papá, te encontré!», gritó, sus manos temblorosas con tierra y sudor. Cuando logró sacar el objeto, se detuvo en seco. Era un viejo reloj, uno que Enrique solía llevar. Diego sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué significaba eso? Casi como un eco, el pasado y el presente chocaron en su mente. En ese momento, todo cambió. La verdad empezaba a revelarse. Había sido una sombra en su vida, pero ahora se sentía más amenazante que nunca. El día que se enteró de lo que Diego había encontrado, su rostro se tornó pálido. La furia en su mirada hizo que el niño retrocediera. «No deberías haberlo hecho, Diego. Nunca debiste cavar», dijo ella con una voz temblorosa pero firme, como si ella estuviera defendiendo un secreto oscuro. Diego sintió que el miedo le atravesaba el cuerpo. Mientras la policía llegaba esa noche, las luces brillantes iluminaban el patio, y la tensión se apoderó de todos. Diego vio cómo llevaban a Silvia esposada, y algo dentro de él se quebró. ¿Qué estaba pasando? La investigación apenas comenzaba, pero él sabía que había algo más en juego que la desaparición de su padre. La pregunta de la noche flotaba en el aire. ¿Quién realmente estaba bajo tierra? Oye, muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. ¿Y ya te estás aquí? Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Diego se quedó paralizado mientras veía desde una distancia a Silvia ser conducida por la policía. El corazón le latía con fuerza. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué la llevaban? ¿Acaso tenía algo que ver con su papá? La confusión lo envolvió como una sombra. La noche se volvió oscura y fría, y el patio que había sido su refugio ahora parecía un lugar lleno de pesadillas.
Ricardo el vecino que había estado observa. Su voz era un hilo de preocupación en medio del caos. Diego movió la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Apenas podía procesar todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó el aire. Era Silvia. Con una mezcla de furia y miedo, gritó: «No lo entiendes, no era yo. No fui yo quien lo hizo». Las palabras de Silvia resonaron en la noche, hecho de un secreto que nadie comprendía. La mirada de Diego se endureció. ¿Qué significaban esas palabras? Quería entender, pero la confusión lo abría en dos. ¿Acaso había algo más oscuro detrás de la desaparición de su padre? Se sentía como si una montaña de secretos estuviera cayendo sobre él. Diego tembló, su mente viajando a lo que había significado el reloj que había desenterrado. Aquel objeto no era solo un reloj, era un símbolo, un vínculo con el pasado. Todo giró en un instante cuando recordó la última conversación entre él y su padre. Enrique le había dicho que había cosas que debía proteger, que había secretos que no podían salir a la luz. ¿Qué secretos? En ese momento de confusión, la policía comenzó a hablar. «Hemos encontrado nueva evidencia», dijo un oficial, rompiendo la tensión. Todos los ojos se volvieron hacia él. Parece que hay una conexión entre la desaparición de Enrique y una serie de logros financieros oscuros. Algunas inversiones las lideraba su esposa, Silvia. Las murmullos comenzaron a circular entre los vecinos. La parte que no saben es que Silvia no solo era su esposa, era su socia. Y un escalofrío recorrer su columna. La verdad se iba desenmarañando, pero lo que podía ver lo aterrorizaba. Silvia no solo había estado en la vida de su padre, también podría haber estado en el centro de su desaparición. «¿Cómo puedes hacer eso, mamá?», gritó Diego, sintiendo cómo el odio y el dolor lo separaban de ella. «¡Tú lo sabías!». Silvia lo miró en ese momento, su rostro una mezcla de ira y miedo. «No lo entiendes, Diego. Lo que hice, lo hice por nosotros, por nuestra familia. Enrique no era quien tú creías». Las palabras de Silvia cortaban como un cuchillo. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién era su padre realmente? Las mentiras empezaban a desenredarse, y cada hilo que tiraba solo lo llevaba más lejos de la imagen que había tenido de su familia. No podía creer lo que escuchaba. La imagen de su padre como un héroe se desmoronaba, pero en medio de ese caos, un sonido pesado resonó desde el viejo árbol. Un crujido, como si el propio árbol estuviera a punto de caer. Los vecinos, ahora atónitos, observaron el movimiento, sus ojos llenos de temor y curiosidad. Uno de los oficiales se acercó al árbol. Algo parecía brillar entre las raíces. El pánico brotó en Diego. «¡No te acerques!», gritó, como si eso pudiera detener lo inevitable. Un grito de horror estalló en la noche. «¡Es él! ¡Es él!». Diego apenas pudo oír las palabras que se deslizaban entre la multitud. La escena se congeló por un segundo antes de que el caos estallara. La revelación que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo, y se dio cuenta de que la búsqueda de su padre nunca había sido solo sobre él. ¿Quién realmente estaba bajo tierra?, preguntó la voz en su cabeza, desatando un torrente de preguntas que ahora lo consumirían. Diego sintió que el aire se volvía pesado. Las palabras flotaban en su mente como un eco. ¿Quién realmente estaba bajo tierra? Su corazón latía con fuerza. El miedo azotaba su pecho. Se giró hacia el árbol. Su base oscura parecía una boca gigantesca, dispuesta a tragarse todos los secretos. «Es él», resonó en su cabeza, como un mantra aterrador. Los vecinos se arremolinaron, sus rostros reflejando horror. La policía, con la linterna parpadeante, iluminó las raíces expuestas. Un oficial se agachó, acercándose con cautela.
No, no puede ser, murmuró Diego. Sus piernas flaqueaban. Por favor, no. Silvia, frenética, se debatía entre el miedo y el impulso de defenderse. Diego, escúchame, gritó, sus ojos llenos de desesperación. No sabes lo que estás diciendo. El oficial sacó algo del suelo, cubierto de barro, y el mundo se detuvo. Era un trozo de tela desgastada, y algo más. No. Diego cerró los ojos, su mente negando la realidad. Pero el árbol crujió de nuevo, y la fuerza del viento pareció llevarse el susurro de su padre. El oficial reveló un viejo cinturón de cuero, desgastado y arrugado, marcado por el tiempo. Esto pertenece a Enrique, susurró el policía mientras una ola de murmullos recorría la multitud. ¿Qué estás haciendo, hijo? La voz de Silvia, temblorosa, lo sacó de su trance. ¿Qué has hecho? No deberías haber cavado. Nunca debiste saberlo. ¿Saber qué? Diego se enfrentó a ella. Sus ojos ardían de rabia. ¿Quién era mi padre realmente? ¿Qué secretos guardabas tú? Silvia se quedó callada. Su mirada, en algún lugar entre la furia y la culpa, lanzó un dardo directo al corazón de Diego. Las cosas no son lo que parecen. De pronto, un nuevo grito desgarrador rompió la tensión. En medio del grupo, una mujer apareció, con el rostro pálido y la mirada aterrorizada. «¡Diego, espera!». Su voz desconcertante causó que todos se volvieran. Era la tía de Diego, Elena, quien había estado distante desde la desaparición. ¿Por qué estaba aquí ahora? «Te necesitaba, Diego». Sus ojos brillaban de miedo. «No puedes confiar en ella. Ella sabía lo que pasaba. No solo fue tu padre. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande». Diego sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». No podía seguir el hilo. La verdad, como un puñal, se enterraba más hondo en su piel. Silvia no es quien dice ser. Hubo un trato. Tu padre, un dinero sucio. No todo era lo que parecía. Eran socios, pero más que eso, eran enemigos. Las palabras de Elena resonaron con la fuerza de un trueno. La multitud quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababan de oír. Diego se volvió hacia Silvia. Su mente se agolpaba con recuerdos de amor, de cuidados. «¿Qué hiciste?». Silvia abrió la boca para protestar. «Es mentira, no puedes creerle». Pero su voz se quebró, la desesperación la envolvía. Diego se sintió atrapado entre dos mundos. Un instante, se vio sonriendo con su padre. El siguiente, esta revelación retumbando en su mente como un tambor que no cesa. La idea de que su padre no solo era un héroe, sino un hombre atrapado en una telaraña de mentiras. Todo se tambaleaba. De pronto, un murmullo emergió de la multitud. Las palabras «prueba» resonaron. Entonces Elena miró a Diego y susurró: «Lo que encontraste no era solo un reloj, era la clave para abrir la verdad. ¿Está listo para saber quién estaba realmente bajo tierra?». Diego sintió que su mundo se desvanecía, y una ola de confusión lo envolvía. Su mirada se apagó en el horizonte. ¿Persiste el secreto? La pregunta lo ahogaba, un eco de desespero. La verdad, espesa como el barro, lo acechaba desde la oscuridad. ¿Era posible que el tiempo de conocimiento hubiese llegado, o solo se adentraba en un abismo aún más profundo? Diego sintió que su mundo se desvanecía y una ola de confusión lo envolvía. Su mirada se apagó en el horizonte. ¿Persiste el secreto? La ahogaba, un eco de desespero. La verdad, espesa como el barro, lo acechaba desde la oscuridad. Elena, con sus ojos llenos de angustia, se acercó un paso más. «Los errores que cometió tu padre fueron grandes, Diego. Pero Silvia,
Ella no es solo la esposa que conocías. Ella ha estado en esto desde el inicio. Diego retrocedió, el espanto agolpándose en su pecho. ¿De qué hablas? Su voz temblaba. La acusación era un golpe seco. La multitud murmuraba. Los rostros reflejaban la mezcla de confusión y miedo. «Silvia no es quien dice ser». «Escúchame», insistió Elena, su voz quebrándose. «Tu padre, él era un hombre sin límites. Hizo tratos oscuros y Silvia era su socia, pero también su traidora». La revelación lo golpeó como una ola fría. ¿Podía ser cierto? Cada recuerdo se torcía, cada gesto de cariño que había sentido, teñido de boda. «¡Basta!», gritó Silvia, pero su mirada ya no era de desdén, era de terror. «No dejes que ella te confunda, Diego. Hay cosas que no entiendes». Entonces, un estruendo ensordecedor interrumpió la tensión. Un rayo de luz atravesó el cielo, seguido de un trueno que resonó como un grito. La tormenta que se había estado gestando arremetió con furia. Gotas grandes y pesadas comenzaron a caer, empapando el suelo y borrando las líneas de las sombras. «El reloj», gritó Diego de repente, recordando el objeto que había desenterrado. «Es la clave». El tiempo parecía detenerse mientras los ojos de todos se volvían hacia él, buscando respuestas. Con manos temblorosas desenredó la tierra que aún quedaba en sus uñas. Si esto es cierto, entonces ¿por qué lo guardó? El reloj latía con promesas de descubrimientos. «Muestra la verdad». Elena tomó un paso adelante, bañada en la luz del relámpago. «Si ese reloj tiene algún secreto, necesitarás abrirlo». Pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, se lo arrebató de las manos. Su rostro se tornó serio. «Lo que voy a decir puede cambiarlo todo». Diego, con el corazón en la garganta, observó mientras Elena se arrodillaba, los ojos abiertos como platos. Con un movimiento rápido, destapó la parte trasera del reloj. Un pequeño papel, enrollado como un secreto olvidado, se deslizó fuera. «¡Un mapa!», susurró Diego en un soplo. Su voz resonaba con un eco de asombro. «¿Dónde se guardan los verdaderos secretos? Lo que ocurrió en realidad», murmuró Elena, su mano extendida. «¿Dónde está tu padre?». La multitud se agolpó. La lluvia azotaba con fuerza, transformando la tierra ya revuelta en barro. «¿Qué? ¿Dónde está?». El rostro de Silvia se transformó. Un gesto de desesperación pura. «No deberías mirar eso. Deberías dejarlo estar». Pero era demasiado tarde. 10 ojos atravesaron la hoja y Diego sintió que su corazón se salía del pecho. «¿Es un lugar? ¿Qué hay allí?». Elena permaneció silenciosa un instante, como si pesara cada palabra. «Es el sitio del primer trato, un lugar donde todo comenzó, donde tu padre y Silvia firmaron su destino». Silvia se acercó, su mirada intensa, casi clamando. «Cierra eso, Diego, no entiendes lo que estás a punto de desatar». Diego tembló. La advertencia la reconocía, pero la ambición por la verdad lo llevó a rasgar el papel aún más. La lluvia seguía cayendo, y la tormenta rugía, como si el cielo mismo estuviese respondiendo a la pensión. La confusión giraba como un torbellino dentro de él. Un estruendo resonó junto a él, una fracción de segundo antes de que un rostro familiar emergiera de las sombras. «Diego», era Ricardo, el vecino. «Tengo que hablar contigo». Ambos, en el centro de la tormenta, se miraron, y un nuevo destello de luz reveló una verdad más oscura. «Cuando estuve observando, el reloj no era solo un recuerdo. Oculta algo más, algo que muchos han luchado por enterrar». Diego miró a su alrededor. Las voces gritaban, el miedo palpitaba. Su mirada se detuvo en Silvia, intentando atar cabos sueltos. ¿Quién está realmente bajo tierra? El silencio se instaló antes de que el grito de la tormenta se intensificara.
un eco que resonaría en su mente mientras todos en esa noche oscura esperaban una respuesta. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Ricardo flotaban en el aire como un relámpago que iluminaba la oscuridad. ¿Quién está realmente bajo tierra?, resonaba en su mente. La multitud se comprimía, un mar de miradas ansiosas que lo instaban a buscar la verdad. Elena se asomó detrás de Ricardo, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Diego, el reloj tiene más significado del que imaginas. Sus ojos chispeaban con una mezcla de miedo y determinación. Lo que hay en ese mapa puede cambiarlo todo. Silvia se irguió, su voz resquebrajada. «Basta, no sigas con esto, Diego». Pero sus palabras eran un eco distante en medio de la tormenta que se desataba. Diego sintió cómo el viento le azotaba la cara, cargado de una oleada de emociones. Sus manos encontraron el mapa. El papel arrugado en su bolsillo le parecía caliente, como si latiera con vida propia. «Voy a descubrir la verdad», exclamó, y se dio la vuelta hacia su madre. Pero la mirada de Silvia se detuvo en él. El horror y la furia brillaban en sus ojos. «No puedes, no entiendes lo que se juega aquí». Su voz, fría como un cuchillo, le atravesó el corazón. Los truenos resonaron. Cada rayo era un recordatorio de la tormenta emocional que lo envolvía. La tensión era palpable. «¿Qué es lo que escondes?», gritó Diego, sintiendo que la rabia burbujeaba en su interior. «Dímelo». Fue entonces cuando un grito desgarrador rugió entre la multitud. «Silvia», era la voz de un hombre, firme y desgarradora. Todos los rostros se volvieron hacia un desconocido que se había acercado, una figura imponente salida de las sombras. «Silvia, no puedes seguir ocultándolo». Sus ojos brillaban como dos carbones ardiendo. «Tu padre está vivo». «No sé por qué él es». El mundo de Diego se paró. «¿Cómo?». La pregunta salió de su boca, un susurro lleno de incredulidad. «Porque yo fui parte de todo esto». El hombre avanzó, su figura difusa bajo la lluvia. Cada paso parecía un eco de un pasado oscuro. «Y tú, Diego, eres el último eslabón de una cadena que hay que romper». Silvia palideció. Su rostro se descompuso. «No, cierra la boca, no le digas eso». Su voz era un grito de desesperación que partió el aire. La multitud murmuró, instantáneamente cautivada. La información era un puente que podía conectar o separar. Diego sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba con cada palabra. «Porque lo que encontraste», continuó el hombre, «no solo es un reloj, es un testamento de los secretos que han mantenido a todos atados». Silencio. Por demasiados años, Diego quedó paralizado. La revelación era un golpe en su pecho. «¿Qué secretos? ¿De qué hablas?». El viejo árbol crujió nuevamente, como si su historia estuviese a punto de desmoronarse. La lluvia se intensificó, convertía el suelo en un lodo espeso, que parecía querer tragarse todo lo que allí sucedía. Silvia temblaba. La furia se convertía en miedo. «No es verdad. No puedes creerle. Todo es una mentira». «Dímelo», exigió Diego, impaciente y lleno de ansiedad. «¿Está vivo mi padre?». El desconocido dio un paso adelante, su voz resonando firme. «Sí, Enrique fue parte de algo más grande». Y Silvia no solo era su esposa, ella también estaba en el juego. El rostro de Diego se tornó irreversible. ¿En el juego? Las palabras le costaban salir, cada pulmón le apretaba con la verdad. Operaciones sucias, decisiones que lo llevaron a esconderse. Pero el reloj te lleva a entender, es un mapa a sus pasos. El hombre hizo una pausa, sus ojos escudriñando el alma de Diego. «Él te ha estado observando». La atmósfera se volvió tensa. Las declaraciones lo envolvían como una capa de oscuridad. «¿Por qué?», murmuró Diego, sintiendo que el aire era escaso. «¿Por qué esconderme eso?». El hombre se inclinó,
Porque tu padre estaba atrapado, estaba en peligro, y esa es la verdad que cambia todo. La tormenta rugió, el cielo pareció abrirse. Diego sintió que el barro bajo sus zapatos se volvía un campo de batalla, una batalla que él no había decidido pelear. Entonces hay que encontrarlo, gritó, la larva de la determinación gestándose dentro de él. La multitud, ahora en silencio, aguardaba una decisión. Ricardo buscó su mirada, su apoyo. Sí, pero hay que hacerlo juntos, sin silencio, sin esconder más verdades. Diego asintió, pero una nueva pregunta comenzaba a germinar dentro de él. ¿Y si su padre no quería ser encontrado? Las dudas comenzaron a afilarse, enredando la narrativa de lealtades y traiciones. La noche había comenzado a desvanecerse, pero la sombra que las revelaciones traían no hacía más que crecer. ¿O si este reloj es solo el principio de algo más oscuro? La voz interior de Diego se alzó, y la pregunta quedó flotando como un eco en la tormenta. ¿O si este reloj es solo el principio de algo más oscuro? La pregunta resonaba en la cabeza de Diego, mientras la tormenta rugía a su alrededor. La lluvia azotaba con furia, mezclándose con sus pensamientos confusos. Cada gota un recordatorio de la verdad que se escondía bajo la superficie. En ese instante, el árbol viejo, el mismo árbol donde había estado cavando, crujió más fuerte que nunca. Su tronco, desgastado por los años, parecía moverse con vida propia. «¡Diego!», gritó Ricardo, sacándolo de su trance. «¡El mapa! ¡Tienes que decidir!». ¿Decidir qué? La rabia y el miedo se mezclaban en su voz. Un relámpago iluminó el cielo, y por un momento vio el rostro de Silvia, pálido y aterrorizado. La verdad resbaló por su mente como agua. «¿Es parte de esto, mamá?». Silvia soltó un suspiro, el tremor en su cuerpo revelando la angustia. «No, Diego, no soy la villana que piensas. Solo quería protegerte». ¿Protegerme de qué? La búsqueda por respuestas lo había llevado a un lugar oscuro. «Desde que desapareció papá, solo he encontrado mentiras». La tormenta redobló su ritmo. El viento aullaba como un alma en pena. Diego observó al desconocido. «¿Qué sabes de mi padre? De la verdad ocultada». «Todo». La voz del hombre sonó firme. «Pero hay algo que debes entender primero. No solo fue tu madre quien estuvo involucrada. Hay más que solo ella». O el sonido de la lluvia, violentamente intensa, no podía eclipsar el eco de las palabras. ¿Más? ¿Quién más? Los socios, Diego. Tu padre y Silvia estaban involucrados con una organización más grande de la que él quería escapar. ¿Escapar? La palabra tortó como un cuchillo. ¿De qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La confusión y la traición se agolpaban en su pecho. Y entonces el hombre hizo una pausa. El aire entre ellos se volvió denso. Tu padre tenía un archivo que contenía secretos comprometedores. Lo que encontraste no es solo un reloj, está vinculado a eso. Si lo abres, podrías abrir la caja de Pandora. ¿Pandora? El rostro de Diego se contorsionó en incredulidad. El reloj palpitaba en su mano, un objeto que prometía verdades aplastantes, y aún así lo atormentaba. «Diego», dijo Elena, acercándose con un brillo en los ojos, «estos secretos no solo afectan a tu padre, podrían cambiar tu historia, tu vida. ¿Estás listo para saberlo?». Diego sintió cómo el mundo se desmoronaba. El vendaval era un eco de lo que comenzaba a desatarse. «Sí, quiero saberlo, quiero entender». La mirada de Silvia se había vuelto fría. «No, Diego, no lo hagas, te lo suplico». Antes de que pudiera protestar más, el desconocido estiró su mano, señalando la oscuridad del árbol. «Hay un lugar, un escondite». Diego miró hacia la base del árbol, donde las raíces se entrelazaban como serpientes. «¿Qué? ¿Hay algo allí?». «Es donde tu padre escondía lo que sabía», murmuró el hombre.
Si lo quieres, tienes que ir allí. Este es tu momento. Degustó el aire frío. Los latidos de su corazón retumbaban. Se dio cuenta que no había vuelta atrás. La incertidumbre está llena de secretos. Tomó una decisión. Voy. Ricardo y Elena intercambiaron miradas rápidas. Te seguimos, dijo Ricardo, firmemente decidido. Y así se acercaron al árbol enfermo. Pero la lluvia seguía cayendo, como si intentara parar el tiempo. Con manos temblorosas, Diego se arrodilló. Las ramas cubrían el suelo cubierto de barro. Sus dedos se hundieron en la tierra helada. El miedo le retumbaba en el pecho. En un momento desesperado, su mano tocó algo duro, algo frío. ¡Aquí! Junto a la raíz, sus manos encontraron una caja pequeña, cubierta de barro y telarañas. La sintió vibrar bajo su toque. La lluvia torrencial parecía intensificarse. El mundo exterior ya no importaba. ¡Ábrela!, gritó Elena. El aliento de la multitud se volvió una brisa caliente. Con un esfuerzo, Diego levantó la caja. La mirada de Silvia ahora una mezcla de furia y horror. «No, Diego, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. La caja cedió, el sonido de la cerradura resonó. Dentro encontró documentos antiguos, fotos de su padre rodeado de hombres que no conocía. Un nombre prominente destacó: Javier Márquez. ¿Quién es este? El aire se volvió espeso. La tormenta resonaba y silencio se apoderó del lugar. El rostro de Silvia se tornó en un grito mudo en la oscuridad. Su mirada se hundió en la desesperación. ¿Qué es esto? La voz de Diego tembló, mientras el sentido de inocencia se desmoronaba. Las imágenes abrieron un abismo, traiciones, promesas rotas, y luego una foto que lo desnudó por completo. Su padre abrazado a un niño. ¿Soy yo?, murmuró atónito. Diego, eso no debe estar aquí. Silvia finalmente habló, su voz rota. Era un juego más grande del que jamás podría haber imaginado. Diego sintió que el suelo temblaba, como si la tierra le respondiera a sus dudas. Era un eco de su viaje, un hilo que lo ataba a un pasado que no entendía completamente. Algo más profundo empezó a despertar dentro de él. ¿Quién soy yo realmente? La pregunta vibró en el aire. La tempestad se desvaneció en ese instante, dejando solo silencio pesado. Todos los ojos estaban centrados en él, y la inquietud se fue deslizando como un susurro. ¿Está vivo? ¿Qué le pasó a mi padre? El eco de sus palabras cortó el aire como acero. Cada rostro en la oscuridad parecía más distante. La atmósfera se llenó de misterio. El hombre desconocido tomó un paso adelante. La respuesta no está aquí, Diego. La respuesta está más allá de este lugar. Diego se quedó paralizado, el reloj presionando en su bolsillo, un símbolo de la búsqueda que apenas comenzaba. ¿Qué significa eso? Y en ese preciso momento, comprendió que la tormenta en su corazón era solo el comienzo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para encontrar la verdad sobre su padre? Diego sintió que el aire se volvía denso. La tensión le oprimía el pecho. La multitud contenía la respiración mientras el extraño continuaba. La respuesta no está aquí, Diego. La respuesta está más allá de este lugar. Más allá. La pregunta ardía en su mente. ¿Qué significa eso? Las palabras parecían flotar en el aire, como hojas llevadas por el viento. La lluvia ahora caía en una suave llovizna, como si la naturaleza intentara calmar el torbellino de emociones. Ricardo, con su mirada llena de preocupación, se acercó un paso más. Diego, no todo se trata de tu padre. A veces los secretos son más peligrosos de lo que imaginas. Diego apretó los dientes. ¿Cómo puedes decir eso? Es mi padre. Su voz resonó, desafiante,
El reloj en su mano parecía pulsar, como si compartiera su angustia. El hombre que se les había acercado mostró un gesto de dolor. A veces el amor puede enmascarar verdades oscuras. Hay cosas que no puedes dejar de saber, cosas que podrían romperte. El corazón de Diego se detuvo. ¿Qué estás insinuando? Las imágenes en su mente se desbordaban. La mentira que había estado viviendo estaba a punto de desmoronarse en pedazos. Silvia, tu madre. No es solo tu madre. La revelación lo golpeó como un puño. ¿Qué estás diciendo? La confusión se mezclaba con el miedo. Es parte de algo mucho más grande, algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras. La mirada del hombre se oscureció como un cielo antes de una tormenta. Tu padre nunca te ha protegido de ella. Ella ha estado manipulando todo esto durante años. «Cállate», Silvia gritó, su voz llena de pánico. «No puedes hacerme esto, por favor». Sus ojos, normalmente llenos de poder, ahora estaban llenos de terror. Diego sentía que el suelo se rompía bajo sus pies. ¿Qué escondías, mamá? Cada palabra dolía, cada mirada se convertía en un espejo de traición. ¿Eres parte de esto también? Silvia, pálida como la luna, se debatía entre la verdad y la mentira. No, hijo, nunca quise que esto te afectara. Solo intenté protegerte de lo que venía. Protect me. La indignación le brotó. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De quién eres realmente? El desconocido hizo un gesto hacia la caja frente a ellos. Tu padre estaba en medio de un conflicto con la organización. Había traiciones. Y tú podrías ser el próximo objetivo, porque ellos saben que eres su hijo. El corazón de Diego se aceleró. ¿Objetivo? ¿Qué significa eso? Las palabras se atragantaban en su garganta, como un grito mudo. Silvia dio un paso atrás. Su mirada se oscureció. No, no puede ser. Tienen que dejarlo en paz. No quiero que esto te alcance, Diego. ¿Te alcanzará? La lluvia ahora se intensificaba. El viento soplaba como un aullido lejano. Todo a su alrededor se sentía cada vez más amenazante. ¿Qué hiciste, mamá? Y en ese momento un retumbar ensordecedor resonó, como un trueno pero más cercano. Un grito desgarrador estalló en la distancia, cortando el aire. ¡Silvia! Todos giraron. La figura de un hombre alto emergió de entre las sombras, su rostro oculto tras una capucha. ¡Silvia! Su voz resonó, oscura y profunda. «No, no puedes estar aquí». Silvia se volvió al desconocido, su rostro congelado en horror. «Lárgate de aquí». Diego sintió que el mundo se desaceleraba. Las revelaciones, los secretos, ahora se materializaban frente a él. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su aparición? El desconocido avanzó con determinación. «He venido a buscar lo que me pertenece». Su mirada se posa intensamente en Diego, como si viera más allá de su exterior. «Tú eres parte de esto, niño. ¿Lo entiendes?» Diego tembló. «¿De qué hablas?» «Tu padre». La voz del hombre resonó como un tambor. «Él es el único que puede desenredar el caos, pero para eso debes volver a donde todo comenzó». La tormenta desató su furia, sacudiendo el terreno. «¿Volver a dónde?» Diego gritó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. ¿A dónde? Y entonces, como si las estrellas escucharan su angustia, un rayo iluminó el cielo, revelando un antiguo símbolo tallado en el tronco del árbol, detrás del hombre. Esos son los mismos que están en el reloj. Las sombras de la noche se cernían sobre ellos. Sus corazones latían con fuerza como un tambor. La revelación dejó a todos inmóviles, exceptuando la lluvia, que caía como un velo gris. «Diego, no puedes enfrentar esto solo», dijo Ricardo, su voz entrecortada. «Pero debes decidir ahora. ¿Estás listo para descubrir la verdad?» El eco de la pregunta resonó en sus oídos. ¿Estaba preparado? ¿Qué riesgos estaba dispuesto a asumir? La tormenta se alzaba con más fuerza, como un grito sordo.
La noche apenas comenzaba, y la verdad estaba a un paso de ellos, oculta bajo el manto del tiempo. ¿Podría soportar lo que estaba por venir? ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que se escondía más allá de esa tormenta? Diego sintió que su mundo se desvanecía. La tormenta aullaba, el viento se arremolinaba, como si la naturaleza misma no pudiera manejar la carga de secretos que lo envolvía. La pregunta de Ricardo retumbaba en su cabeza. ¿Estaba listo para descubrir la verdad? La angustia y la adrenalina luchaban dentro de él. ¿Listo? No sé si alguna vez estaré listo. Su voz sonó más aguda de lo que había esperado. La confusión y el miedo llenaban su pecho. ¿Por qué todo esto me está pasando? Un desconocido dio un paso hacia él, el capucho aún cubriendo la mayor parte de su rostro. Porque tú tienes el poder de cambiarlo todo. Eres parte de esta historia. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras trataba de asimilar esas palabras. La tormenta arremetía más fuerte. Otro rayo iluminó el cielo, revelando el miedo en el rostro de Silvia, pálido y desgastado. No, 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 susurraba. Sus ojos reflejaban un abismo de terror. Pero el desconocido la ignoró. Necesito que entiendas. Tu padre tiene enemigos, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. La atmósfera se volvió pesada. Los vecinos observaban, expectantes. Diego se dio cuenta de que este momento no era solo su lucha. Era un espectáculo. Todos esperaban respuestas, pero él no tenía ninguna. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó, empujando su vulnerabilidad al límite. Porque yo también he sido engañado. El hombre bajó su capucha apenas lo suficiente para revelar un rostro cansado, marcado por cicatrices. Mi nombre es Andrés. Yo sé lo que le pasó a tu padre y es terrible. Pero hay algo que no te he contado. ¿Qué más hay? Diego sentía que su corazón palpitaba. La verdad en el aire era densa. Silvia, ella no solo era su esposa. Ella era parte de una conspiración. La revelación reverberó como un trueno. Pero aún más, ella es tu verdadera madre. El aire se detuvo. La lluvia se sintió más fría. La confusión se tornó en asombro. ¿Qué? Silvia retrocedió, las lágrimas brotando como lluvias en el desierto. Eso no es cierto. No escuches esas mentiras. Pero su voz titubeaba, su expresión se desgastaba. Es verdad, Diego, tienen una conexión más profunda de lo que imaginabas, continuó Andrés, sin apartar la vista. Ella y tu padre firmaron un pacto que nunca debió hacerse, pero en el proceso perdió su identidad. Diego no podía procesarlo. Las palabras se estrellaban contra su mente. ¿Qué significa eso? Dímelo. La rabia comenzaba a sobrepasarlo. Significa que tu padre fue un hombre atrapado en un juego con ellos. Tenía que protegerte de la verdad. Eso lo llevó a desaparecer. ¡Basta!, gritó Diego, sintiendo cómo la realidad se retorcía a su alrededor. No puedo entender nada de esto. Diego, escúchame, dijo Silvia, su voz quebrándose. Las cosas no son como parecen, te lo prometo. Nunca quise que te lastimaran. Todo lo que hice fue por ti. ¿Por mí? ¿Llenarme de engaños? Su voz estalló, una mezcla de dolor y desconfianza. Todo este tiempo, ¿quién soy realmente? Andrés dio un paso al frente. Debes superar esto. Él tiene que volver, y tú eres el único que puede ayudarlo. Agarró el reloj en la mano de Diego. El mapa te llevará a la verdad, a lo que oculta tu padre. Un nuevo relámpago surcó el cielo, y el aire se tornó eléctrico. Diego observó a su madre con nuevos ojos, atormentado por los secretos. «Mamá, ¿soy realmente tu hijo?» «No, nunca quisiste que esto sucediera», Silvia gritó. Sus palabras flotaban en el aire, entre lágrimas y gritos. Diego sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies.
¿Qué pasaría ahora? Cada pregunta ardía en su interior. ¿Por qué no defenderme? Andrés respiró profundo. El tiempo parecía detenerse nuevamente, guardando en sus ojos la carga de dolor. Ahora debes decidir. Continuar con la búsqueda de la verdad, o quedarte aquí, ignorando todo lo que has aprendido. La lluvia se convirtió en un torrente que azotaba el suelo, y Diego sintió que el poder de la decisión caía sobre él. ¿Qué haré? La necesidad de saberlo devoraba por dentro. Silencio. La multitud expectante observaba cada movimiento. Todos los rostros lo miraban, llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué harás, Diego? Era la pregunta que marcaba el aire. La tormenta rugía, y el futuro se presentaba lleno de incertidumbre. El corazón de Diego palpitaba violentamente. Miró a Silvia, a Andrés. La pregunta flotaba. ¿Estoy listo para enfrentar la verdad? Y así, con la tormenta como telón de fondo, un eco de su propia voz lo atravesó. ¿Realmente estoy preparado para saber quién soy? Diego sintió que el aire se volvía pesado con la pregunta que había flotado en el ambiente. ¿Qué? ¿Realmente estoy preparado para saber quién soy? Esa idea lo consumía. Cada palabra un eco en su mente. La lluvia tamborileaba sobre sus hombros. Cada gota era un recordatorio de que el tiempo se acababa. Silvia temblaba, sus ojos llenos de desesperación. «Diego, escúchame. No es tan simple. Hay cosas que no puedes entender». «Entonces explícame», interrumpió él, la ira brotando como fuego. «¿Qué tengo que saber de mí, de lo que realmente pasa aquí?» El desconocido, Andrés, se hizo a un lado. «Tienes que decidir, Diego, seguir adelante o quedarte atrapado en el pasado». La tormenta rugía más fuerte, como si el cielo mismo estuviera presionando sobre sus decisiones. De repente, un trueno sonó, más fuerte que los anteriores, y el suelo se estremeció. Los vecinos, aterrados, retrocedieron. «¡Aguarden!», gritó Ricardo, levantando la voz. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Todos se giraron hacia la calle. «¿Qué fue eso?», murmuró un hombre, la preocupación evidente en su rostro mojado. Y en ese preciso momento, la figura de un hombre apareció entre las sombras de la tormenta. Era otro desconocido, más joven, con el rostro cubierto excepto por unos ojos intensos, desbordantes de dolor. «¡Diego!», gritó. Su voz estridente hacía que el corazón de todos se detuviera. «Tu padre». El mundo se detuvo. La revelación le golpeó. «¿Qué?». Diego se sintió vacío, sus piernas flaqueando. «¿Está vivo?». «Sí, lo vi. Están atrapados. Necesita tu ayuda». El tiempo pareció congelarse. El rostro de Silvia se tornó ceniciento, una sombra de lo que había sido. «No, eso no puede ser». Su voz salió en un susurro quebrado, como una hoja arrastrada por el viento. Diego sintió que su pulso se aceleraba. «¿Dónde? Dímelo». Andrés se acercó, intentando calmar la tormenta de emociones. «No te dejes llevar por el pánico. Hay más en juego aquí». Sus ojos miraban al joven desconocido con franqueza. «¿De dónde lo sabes?». «Porque él me lo dijo», respondió el chico, temblando un poco. «Pero también hay gente que lo busca. Debes llegar a él antes que ellos». «¿Quién?», diezmó Diego, la urgencia apretándole el pecho. «No puedo perderlo de nuevo». Silvia, ahora pálida, gritó. «¡No! ¡Dios, no!». Era su última barricada. «No puedes creerlo. Nadie debe saber». «¿Pero qué hay de tu madre?». El chico, ignorando la súplica de Silvia, agregó. «Ya no puede protegerte. Es parte de esto, y te está ocultando algo más grande de lo que imaginas». Diego sintió una oleada de alivio y terror simultáneo.
No, ella sería incapaz. Silvia dio un paso hacia Diego, su expresión desesperada. Hijo, no lo escuches. Ellos están manipulando todo. Pero algo cambió en el aire. Un giro extraño en su mirada. Diego sintió que todo se derrumbaba. ¿Manipulando? La palabra resonaba como un eco en su cabeza. Andrés se inclinó ante él, su voz suave y convincente. Es la verdad, Diego. Ella no solo es tu madre. Alguien la obligó a sellar este trato. Hay secretos oscuros que no puede enfrentar sola. Si no te apuras, perderás a tu padre para siempre. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La rabia en su voz era palpable, como el trueno rugiente que retumbaba a su alrededor. Y mamá, dime algo. La tormenta pareció desenvolverse, las ráfagas de aire se transformaron en un grito ensordecedor, mientras Diego giraba a buscar la cara de Silvia. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que había creído se desmoronara así? El chico taza al borde de la furia. Ahora tu vida es un riesgo. La gente que tiene a tu padre sabe que podrían buscarte también. Tienes que irte ya, antes de que sea demasiado tarde. La sensación de urgencia tembló por todo su ser. Diego miró hacia el cielo. Las nubes oscilaban como sombras de los secretos no resueltos que lo acosaban. La realidad se erguía ante él, y cada latido era una declaración a lo que se avecinaba. ¿A dónde? No lo sé, pero debes seguir tu instinto, respondió el joven. Y en ese momento, el grito irreverente salió de Diego como un alarido animal. ¡Lo haré! ¡Voy por él! Pero al dar el primer paso, un brillo se agachó y descubrió un viejo medallón, uno que parecía familiar. Lo sostuvo en su mano y el tiempo se detuvo nuevamente. En su interior, un rostro conocido sonreía. «¡No puede ser!», susurró, la revelación golpeando justo en el centro de su ser. Silvia vio un paso hacia él, la desesperación en su mirada. «¡No! ¡No lo abras!». Pero era demasiado tarde. Ya había olvidado el eco del nombre que resonaba y la declaración que cambiaría todo el juego. Tu padre tiene un plan. Las sombras lo envolvían y la pregunta quedaba suspendida entre los truenos. ¿Qué plan? ¿Qué me oculta? El destello de la tormenta iluminó a todos y el caos comenzaba a desatarse, arrastrando a cada uno al abismo. ¿Estaba listo Diego para enfrentar todo lo que vendría? ¿O acabaría perdiendo lo más valioso que le quedaba? Diego sintió que el mundo se desmoronaba. El medallón en su mano parecía pesado, como un ladrillo cargado de secretos. Las palabras de Andrés resonaban en su mente. Tu padre está vivo, necesita tu ayuda. La lluvia caía a raudales, pero ya no sentía frío. El ambiente se había vuelto eléctrico, lleno de energía y esperanza. ¿Dónde está papá?, preguntó, su voz temblando de ansiedad. En un lugar seguro, pero hay quienes lo buscan. El chico que había aparecido entre las sombras se acercó más. Su rostro era una mezcla de determinación y miedo. Tienes que irte ahora. No hay tiempo que perder. La gente que tiene a tu padre no se detendrá. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Detrás de él, Silvia miraba a su hijo con lágrimas en los ojos. Diego, no puedes. Lo que sea que decidan hacer, no puedes ponerte en peligro de esa forma. Mamá, Diego gritó, la frustración apretando su pecho. Por favor, siento que el tiempo se me escapa. No puedo quedarme aquí y dejar que todo se resuelva solo. Los ojos de Silvia se llenaron de terror y desesperación. No entiendes, es una trampa. Ellos no se detendrán, ni siquiera por ti. Es lo que siempre has dicho, pero necesito saberlo. Necesito saber la verdad sobre mi padre, sobre nosotros, replicó Diego, cada palabra llena de determinación. Andrés suspiró, mirando a Silvia. Ella tiene razón, Diego. Esto es más grande de lo que podemos manejar. Pero si no actúas ahora, podrías perderlo para siempre. El viento aullaba y uno de los vecinos, un hombre mayor, escuchó la conversación.
Chicos, no importa lo que pase, la verdad es un riesgo, pero no puedes dejar que el miedo te paralice. Su voz era grave, resonando entre la lluvia. Diego dio un paso adelante. La decisión se asentó en su corazón. Voy a encontrarlo. Tengo que intentarlo. Su mirada se posó en el chico. ¿Tú sabes cómo llegar? Sí, pero hay que ser rápidos, dijo el joven. Sigamos el rastro, te mostraré el camino. Con un último vistazo a Silvia, Diego sintió una mezcla de amor y dolor. Te prometo que regresaré, mamá. Las palabras se sentían como un juramento, una promesa de regresar con respuestas. Y con eso, se despidió de la incertidumbre que llevaba tanto tiempo cargando. Cuando comenzaron a correr hacia la oscuridad, el medallón brillaba débilmente, como un faro en la tormenta. Andrés y el chico lideraron el camino, y a cada paso que daban, el eco de la verdad se hacía más fuerte en su cabeza. ¿Quién realmente estoy destinado a ser?, pensó, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. El camino que tomaron se volvió un laberinto de decisiones. La lluvia seguía cayendo, cada gota reflejando su ansiedad, pero también su determinación. Poco a poco, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvían menos densos. La oscuridad empezó a disiparse. ¿Dónde estamos?, preguntó Diego, incapaz de contener la emoción. Justo entonces, un destello de luz hizo que todos se detuvieran en seco. Era un pequeño pueblo escondido entre las montañas, iluminado lentamente por la luz del amanecer que apenas comenzaba a asomarse. Allí supo que había esperanza, cerca de la entrada. Diego sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por sus venas. Es hora de entrar. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra se interpuso en su camino. Un grupo de hombres de aspecto siniestro apareció de la nada, rodeándolos. ¿A dónde creen que van?, la voz de su líder resonó, amenazante. Diego apretó el medallón en su mano y sintió una mezcla de terror y valentía. «Déjenos pasar. Estamos buscando a mi padre». Los hombres se miraron entre sí, intercambiando sonrisas burlonas. «Tu padre no quiere ser encontrado». Las palabras del hombre resonaron como un eco hueco en el aire. En ese instante, el tiempo se detuvo. Diego miró a Andrés y al chico. Sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba, y lo que se jugaba era más alto que cualquier temor. 10 ojos que lo miraban, y entre esos uno respiraba esperanza, el medallón. «No me detendré», susurró. ¿Podría ser cierto que su padre está vivo y que su búsqueda apenas comenzaba? La esperanza relucía en su corazón, y con ella un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Y así, con una mezcla de adrenalina y determinación, Diego decidió avanzar. La historia que había empezado con preguntas ahora se transformaba en una búsqueda de respuestas. Pero antes de dar el primer paso, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando más cuentos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden L.